En el siguiente video hablaremos sobre los factores económicos en México. Los sectores económicos de México son las distintas áreas de la economía que desarrolla esta nación. Tradicionalmente se dividen en primario, secundario y terciario. Según la fase de producción en la que se encuentra el sector involucrado, dentro de cada sector se agrupan las actividades según la semejanza que guardan entre sí. De este modo, el sector primario está relacionado con la extracción de la materia prima. Por su parte, el sector secundario se encarga del procesamiento de dicha materia prima y el sector terciario se relaciona con actividades complementarias o afines a los sectores anteriores. El siguiente video tiene como objetivo conocer los sectores económicos en México y analizar las principales actividades económicas que aportan al PIB. México, oficialmente llamado los Estados Unidos Mexicanos, es un país de América ubicado en la parte meridional de América del Norte. México es uno de los países que forman parte de América del Norte. Hace frontera con Estados Unidos, Belice y Guatemala. Su capital en la Ciudad de México, políticamente, es una república democrática, representativa y federal, compuesta por 32 entidades federativas, 31 estados y la capital federal. El territorio mexicano tiene una superficie de 1.964.375 kilómetros cuadrados, por lo que es el 14º país más extenso del mundo y el tercero más grande de América Latina. El idioma oficial en México no hay oficialmente una lengua o un idioma oficial a nivel nacional, pero extraoficialmente son reconocidas como lenguas oficiales a nivel nacional de México el español y náhuatl. De acuerdo con la Constitución política, la soberanía y el poder público son origen y correspondencia del pueblo, y este es el que decide ejercerlo a través de un sistema de separación de poderes: presidente, ejecutivo, Congreso de la Unión, legislativo y un poder judicial depositado en las distintas instituciones cuya cabeza es la Suprema Corte de Justicia. Las elecciones federales de México son los procesos electorales mediante los cuales se renuevan el poder ejecutivo, presidente de la República, y el poder legislativo, senador de la República, y la Cámara de Diputados. Las elecciones estatales de México son los procesos electorales mediante los cuales son renovados los poderes públicos en cada uno de los estados de México. Cada 6 se elige al gobernador del estado, presidente municipal y diputados al Congreso del estado. Son organizados por el Instituto Nacional Electoral, administrado por un Consejo Ciudadano que actúa con certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad. El actual presidente de los Estados Unidos Mexicanos es el licenciado Enrique Peña Nieto desde el 1 de diciembre del 2012. La población nacional es de 119.938.473 personas. El promedio de mujeres es de 51.4% y el de hombres es de 48.6%. El índice de envejecimiento es del 38% y el índice de mortalidad es de 685.766 defunciones. La esperanza de vida al nacer en las mujeres es de 77.70% y de los hombres es de 72.30%. La tasa global de fecundidad nacional es del 2.26%. En cuanto a educación, el grado promedio de escolaridad en mujeres es del 9.01% y de hombres es del 9.33%. La tasa de alfabetización para la población de 15 a 24 años en 2015 fue de mujeres 98.28% y de hombres 98.14%. La matrícula de nivel superior mujeres 49.30 y en hombres de 50.70. En nivel medio, mujeres 50 y en hombres 50. En nivel básico, las mujeres tienen 49.20% y los hombres 50.80%. En cuanto al trabajo, la tasa de participación económica de la población de 15 años o más en el primer trimestre de 2018 fue en las mujeres de 42.62% y en los hombres de 77.09%. La tasa de población económicamente activa en el segundo trimestre
fue de 55.643.417 personas. La tasa de desocupación fue de 3.3% de la PEA a nivel nacional. La tasa de informalidad laboral, población de 15 años y más, en el primer trimestre de 2018 en las mujeres fue del 57.05% y en los hombres del 56.56%. El ingreso promedio por hora trabajada de la población ocupada de 15 años o más en el primer trimestre en las mujeres fue de 35.86% y en los hombres del 36.79%. Los sectores económicos de México. México tiene una economía mixta compuesta por empresas de propiedad privada como estatales. El gobierno también regula la actividad económica. Actualmente la economía de este país está entre las primeras 20 más grandes del mundo. En total, son 72 ramas que conforman los sectores económicos de México. Entre los sectores económicos que componen la economía mexicana, al que incide más es el de servicios, aporta más de la mitad del PIB. Existen tres grandes sectores económicos en México y agrupan toda la producción económica del país. Entre ellos tenemos el sector primario, sector secundario y sector terciario. Sector primario. El sector primario es uno de los vitales sectores económicos de México, pues contribuye al desarrollo de otros dos y está conformado por agricultura, ganadería, silvicultura y la pesca. Crecimiento importante. Durante el periodo 2013-2017, el sector primario presentó un incremento del 12.4% de su PIB. Ha generado beneficios para más de 7 millones de mujeres y hombres que laboran en este sector. Este sector ha impulsado la autosuficiencia mexicana en la mayoría de las frutas, verduras, frijoles, arroz y azúcares. A continuación se muestran tablas referentes al cultivo y producción anual agrícola, donde observamos que lo más cultivado en México es el café y el maíz, el grano blanco, y los que le dan mayor producción son de maíz grano blanco y la caña de azúcar. A continuación se muestran las gráficas referentes a las existencias de ganado bovino, según rangos de edad, donde se observan que existen más ganados con edad mayor a 3 años y existencias de aves de corral, según función técnica, donde observamos que hay más pollos y pollas en crecimiento. Algunos ejemplos del sector primario son Zagarpa, Conapesca, México Ganadero, Consejo Nacional Agropecuario. Sector secundario. El sector secundario es uno de los grandes sectores económicos de México. Está integrado por minería y petróleo, industria de la transformación. Actividades de minería y petróleo. La producción de la industria minera representa el 4% de su PIB total. Este sector genera más de 352,000 empleos, de acuerdo con datos económicos del 2017. Además, sus minas producen el 1.7% de la producción mundial de minerales. Aproximadamente el 80% de la industria minera mexicana se ocupa de la extracción de metales preciosos y metales no ferrosos. Industria de transformación. Este sector toma la producción del sector primario y fabrica productos terminados. Estos productos pueden ser destinados a consumo interno o a la exportación. A partir de los años 80, los datos históricos registran que la contribución de la manufactura a la economía mexicana ha experimentado descensos constantes. Sin embargo, siempre se ha mantenido por encima de un 30% del PIB. Industria automotriz. Muchos de los principales fabricantes de automóviles han establecido sus operaciones en el territorio mexicano, entre estos BMW, Toyota, Honda, Volkswagen y Mercedes-Benz. La industria automotriz mexicana también se ha vuelto gradualmente más avanzada. En sus inicios solo se dedicaba al ensamblaje de partes, luego se convirtió en un centro de investigación y desarrollo. Algunos ejemplos del sector secundario son General Motors, ICA y Sanco. Sector terciario. En este sector ha ido en incremento de su rendimiento desde 2006. Así pues, por más de 10 años ha reportado para México más del 60% del PIB anual.
Abarca turismo, comercio, comunicaciones, servicios y transportes. A su vez, la actividad turística incluye hotelería y restaurantes, y la de servicios comprende servicios profesionales varios, financieros y gubernamentales. Por otra parte, se espera que el sector servicios sea un motor de crecimiento económico de primera línea. Esta esperanza se basa en que el ámbito de los servicios ocupa más del 50% de la fuerza de trabajo mexicana. Los ejemplos del sector terciario son CEP, Pemex, IMSS. Balanza comercial. Exportaciones. El valor de las exportaciones de mercancías fue de 39.536 millones de dólares, cifra que se integró por 36.813 millones de dólares de exportaciones no petroleras y por 2.724 millones de dólares de petroleras. Así, en el octavo mes del 2018, las exportaciones totales reportaron un aumento anual de 10.1%, el cual fue el resultado de incrementos de 8% en las exportaciones no petroleras y de 47.2% en las petroleras. Al anterior de las exportaciones no petroleras, las dirigidas a Estados Unidos avanzaron una tasa anual de 10%, en tanto que las canalizadas del resto del mundo retrocedieron menos 4%. Con cifras ajustadas por estacionalidad, en el año en curso las exportaciones totales de mercancías mostraron un aumento mensual de 3.58%, el cual fue resultado de incrementos del 3.43% en las exportaciones no petroleras y de 5.74% en las petroleras. Importaciones. En agosto de este año, el valor de las importaciones de mercancías sumó 42.127 millones de dólares, monto que implicó una variación anual de 9.4%. Dicha cifra se originó de alzas de 7.8% en las importaciones no petroleras y de 22.9% en las petroleras. Al considerar las importaciones por todo tipo de bienes, se conservaron crecimientos anuales del 15% en las importaciones de bienes de consumo, de 8.4% en las de bienes de uso intermedio y de 9.3% en las de bienes del capital. Con cifras ajustadas por estacionalidad, las importaciones totales obtuvieron una tasa anual de 2.65%, la cual se originó de la combinación de un ascenso de 3.43% en las importaciones no petroleras y una decaída de menos 2.91% en las petroleras. Por tipo de bien, se presentaron alzas mensuales de 1.61% en las importaciones de bienes de consumo y de 3.43% en las de bienes de uso intermediario, mientras que en las de bienes de capital registraron una disminución de menos 1.67%. La información oportuna de comercio exterior de agosto de 2018 indica un déficit de menos 2.590 millones de dólares. A continuación se muestra una tabla de exportaciones por entidad federativa donde se puede observar que el estado que más ha exportado en los años que van de 2014 a 2016 es Chihuahua, con 45.594.451 exportaciones totales en 2014, 40.302.945 en 2015 y 43.342.067 en 2016. El INEGI presenta los resultados del Producto Interno Bruto, los cuales indican una disminución de menos 0.2% en términos reales durante el segundo trimestre de 2018 respecto al trimestre precedente, con cifras ajustadas por estacionalidad. Por componentes, el Producto Interno Bruto de las actividades primarias descendió menos 2.1% y de las secundarias menos 0.3%, mientras que el de las terciarias aumentó 0.2% en el trimestre abril-junio de este año, frente al trimestre anterior. En su comparación anual, el Producto Interno Bruto registró un incremento real de 1.6% en el segundo trimestre del año actual, con relación a igual lapso de 2017. Por grandes grupos de actividades económicas, el Producto Interno Bruto de las actividades terciarias se elevó 2.4%, el de las primarias 2% y el de las secundarias lo hizo en 0.1% respecto al periodo abril-junio de 2017. El gasto público se refiere al valor total de las compras de bienes y servicios realizados por el sector gubernamental durante un periodo productivo, es decir, el gasto del sector público que incluye los gastos de inversión y de consumo. Es el gasto realizado por el gobierno nacional y local
como distinción de aquellos gastos individuales o privados. La austeridad que se vio en el gasto público a finales del 2017 quedó casi olvidada para el primer mes del 2018, pues el gasto neto del sector público fue por 493.576 millones de pesos, lo que significó un aumento del 7.4 en términos reales y respecto de enero al año anterior. De acuerdo con la información del Reporte de Finanzas y Deuda Pública de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el gobierno excedió su gasto en 11.447 millones de pesos, a lo que se tenía programado, es decir, de lo que se aprobó en el presupuesto de egresos a la Federación del 2018. Hacienda atribuye este aumento en el gasto principalmente a un mayor pago de participaciones por 13.500 millones de pesos. En los rubros donde se identificó un mayor incremento del gasto público fue en las materiales y suministros, que se elevó en 87.5% respecto de 2017 y donde se ejercieron 37.315 millones de pesos. En el detalle de la información se observó que el rubro de otros gastos de operación se ejercieron 133.723 millones de pesos, un aumento del 21.8%, mientras que en la clasificación de otras erogaciones se tuvo un incremento de gasto de 62.9% con un total de 12.228 millones de pesos. En general, el gasto corriente del gobierno federal fue por 276.835 millones de pesos, un aumento de 8.8%, mientras que el gasto de inversión fiscal fue por 49.480 millones de pesos, una reducción del 10.9% respecto de enero de 2017. Las de mayor incremento en su gasto, de las 26 dependencias de gobierno que conforman los ramos administrativos, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación fue la que más elevó su gasto en 180.1% en términos reales, y respecto de 2017, con el que el primer mes del 2018 ejerció 2.645 millones de pesos, lo que contrasta con los 895.2 millones de pesos que gastó en enero de 2017. También la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano reportó un gasto de 84.6% mayor a lo que registró en enero de 2017, pasando de 564.4 millones de pesos a 1.99 millones de pesos en enero del 2018. La Procuraduría General de Justicia elevó su gasto en 59.7%, pasando de 609.2 millones de pesos que gastó en el primer mes del 2017 a 1.026 millones de pesos en enero de este año. Contrasta que en dependencias como la Secretaría de Comunicaciones y Transporte se tuvo una reducción del gasto de 55.9%, con lo que erogó solo 1.211 millones de pesos, mientras que la Secretaría de Turismo redujo su gasto en 53%, con lo que ejerció 140.5 millones de pesos. En general, los ramos administrativos tuvieron una reducción de 6.2% y reportaron un gasto de 68.533 millones de pesos. En los ramos autónomas, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación fue el que más incrementó su gasto en 88.4%. con un gasto de 8.4 millones de pesos. El Instituto Nacional Electoral reportó un gasto de 43.9% mayor al de enero de 2017, con un total de 1.277 millones de pesos. Esto se debe a la elección presidencial, algunas estatales, senadores y diputados. El déficit financiero se redujo 34.7% aún con la anterior. El balance neto del sector público registró una reducción de un déficit en 34.7%, déficit de 29.615 millones de pesos en enero de 2017 a uno de 20.418 millones de pesos. En tanto, el balance primario en enero presentó un superávit de 34.800 millones de pesos,
que contrasta con el déficit previsto para el periodo de 34.400 millones de pesos. El balance público sin considerar hasta 2% del PIB de la inversión de las empresas productivas del Estado y del Gobierno federal registró un superávit de 10.600 millones de pesos en enero del 2018. Finalmente, el saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público, la medida más amplia de deuda pública, ascendió a 9.862.845 millones de pesos. En México realizamos actividades económicas que pueden pertenecer a los sectores primario, secundario o terciario. Las actividades de los tres sectores están relacionadas entre sí. Gracias a la diversidad de climas en México se cultiva una gran variedad de especies. Gracias a las actividades económicas que se realicen en cada sector, el PIB crece y al mismo tiempo hay más aporte monetario a la economía mexicana. Las industrias mexicanas experimentan ciclos de crecimiento económico y la contracción depende de muchos factores. Estos incluyen la salud general de los mercados, las preferencias de los consumidores y noticias del mundo, incluso eventos aparentemente sin relación. Aunque algunas empresas se desempeñan mejor que otras en su industria, los factores globales que afectan a la industria en su conjunto deben ser contemplados en la planificación para iniciar o hacer crecer su negocio.